Tenemos en línea al ingeniero agrónomo y enólogo Alejandro Martínez Rosell. ¿Estás allí, Alejandro? Muy buenas noches, aquí estoy. Qué grande, qué alegría escucharte, Alejandro. Placer enorme. Te pido por favor nos comentes, porque siempre cabe la posibilidad que haya alguien que no conozca tu rica trayectoria, tu formación. Alejandro Martínez Rosell es enólogo, director de la reconocidísima firma Rosell Boer, muy asociada para mucha gente con espumantes de gran calidad, pero también elaborando vinos tranquilos. Te pido que nos comentes cómo en esta historia familiar que se remonta, vos creo que sos tercera generación de profesionales, ¿cómo fue tu ingreso a este mundo del vino y hacedor del vino? Les voy a tratar de hacer un breve resumen Por de favor. las tantas veces que he repetido esta pequeña y a veces grata historia. Sí. La historia familiar, bueno, se inicia allá donde el abuelo Bernardo Martínez, que venía de León, España, se conoció en la ciudad de Rosario con la abuela Encarnación Rosell Boer, que venía de Cataluña. Ellos cruzaron el Atlántico y a partir de ese momento, el abuelo, que ya se había instalado en la ciudad de Mendoza, fines del año 1890, iniciando su tarea o actividad comercial en la etapa de molinos harineros, cuando Mendoza era una fuerte productora de esa actividad, aunque parezca mentira, por la cercanía y el paso a Chile, tanto del ganado en pie como de los cereales que se desarrollaban en esta zona de secano. Claro. A partir de esa época hubo una ley nacional que promocionaba a futuro de las zonas de secano, entre las cuales incluía Cuyo, el desarrollo de la vitivinicultura. Y ahí fue cuando el abuelo tuvo la posibilidad y la astucia de incursionar en el mundo del vino y la vid, y se instaló en Chacras de Coria en el año 1900. En ese momento, de ese matrimonio, nacieron 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres, de las cuales el último, el más chico, fue mi padre, Luis, que terminó siendo, después que el abuelo construyese la bodega, posteriormente una destilería que hacían grapa, y 33 hectáreas de viña en este distrito tan cercano hoy a la ciudad de Mendoza, que es Chacras de Coria, dentro del departamento de Luján de Cuyo. Se conformó esa familia Martínez Rosell con una primer sociedad que arrancó allá en el año 1903-1904 como Bernardo Martínez y compañía. La historia avanzó, la abuela desgraciadamente entró en una enfermedad para ese momento irreversible, falleció cuando mi padre era muy joven. Mi padre se terminó recibiendo enólogo en la Quinta Agronómica, que era la única, llamémosle, secundaria barra universidad enológica que había en Mendoza, que es donde hoy está la pequeña vinoteca Giol, dentro de lo que es el área gubernamental en pleno centro de la ciudad de Mendoza. En sus comienzos, el abuelo no quiso que mi padre trabajase con él en la bodega, estuvo trabajando en otra firma en manos de unos ingleses, y cuando él, por problemas de salud, a partir de la década de 1940, empieza a tener algunos problemas de salud, le pide que vuelva y se haga cargo del departamento enológico de su familia. Así arrancó esa primera etapa de ese matrimonio. Después de mi padre, que se casa, nacen 3 hijos, y los cuales el último, que de joven ya no tiene nada, con 63 años, quien les habla, Alejandro Pepe, para todo el mundo conocido como tal, señor. Martínez, por parte de papá, Martínez Rosell, y por parte de mamá, Echeverría Merlo. O sea, había una mezcla española e italiana. Fuimos creciendo, 3 hermanos, el mayor, que dio gran parte de su vida, laboralmente, 47 años, en la otra vereda del mundo del vino, que fue el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es mi hermano mayor, ya jubilado, y mi hermana, la del medio, y yo, cuando tuve la decisión, habiéndome recibido ya de enólogo en el Liceo Agrícola, mi decisión fue seguir agronomía, y un poco por saturación quería dedicarme a cualquier cosa que no fuese el mundo del vino, porque había habido grandes satisfacciones y también algunos
sin sufrimiento sabores, en la familia. Me imagino. Bueno, ese fue el nunca digas nunca jamás, porque ya llevo 37 vendimias por suerte en el mundo de la vitivinicultura, y en esta breve historia que espero no cansar a tu nutrida audiencia, pero que es interesante conocerla. Claro. Eso desde el punto de vista puro familiar. Sí. Ahora, cómo se engrana y cómo se va ligando toda esta historia de vida a mi actual presente en Cavas Rosell Boer. Sí, señor, dale. Ahí viene parte de algo que muchas veces me he puesto a pensar y bueno, está dentro de lo inimaginable y que no me lo tengo que cuestionar más. Un día trabajando como cualquier día en mi anterior trabajo, el cual di gran parte de mi vida laboral, 24 años que no fueron pocos, en una empresa como Navarro Correas, sí, y trabajando durante muchísimos años con una familia y un querido amigo que me enseñó gran parte del métier de este mundo del vino, aparte de lo que yo venía trayéndolo por mi familia, que fue Nicolás Carrasco, el hacedor de Navarro Correas. Se decide vender la empresa, lamentablemente en la década del 90, a este grupo inglés, y él dijo que todo lo que habíamos aprendido, tanto en la parte comercial, empresaria, como fundamentalmente la parte enológica, no se podía tirar de un día para otro. Y ahí fue que él siempre tenía intenciones de que encaráramos un proyecto a futuro. Bueno, las vueltas de la vida, mientras yo estaba trabajando para el grupo Navarro Correas y ya en mano del grupo de los ingleses, que hoy fue el grupo Diageo, me vino a ofrecer una joya que estaba abandonada hacía 20 años sobre la calle Pueyrredón y que había pertenecido a una familia que muchos años fue la creadora de ese emblemático histórico establecimiento vitivinícola, y la persona que me estaba ofreciendo ese negocio para quien yo trabajaba no relacionaba, porque Martínez somos muchos, sí, que yo podía ser parte de ese eslabón. Mira. Dicho y hecho, ya había fallecido mi padre hacía 1 año y medio, cuando me vino esta propuesta. Él siempre había dicho que yo, como el último eslabón de todos los primos Martínez, que soy el más chico, porque era el más chico de 5 y yo el más chico de los 15 primos hermanos, siempre, no es que me presionó, pero siempre me dijo, vos tenés la responsabilidad, porque él me bautizó como Pepe, y me dijo, Pepe, vos tienes la responsabilidad y algún día de recuperar la bodega que lamentablemente a comienzos de la década del 70 se tuvo que vender. Cuando mi padre me decía eso, aparte de sonarme absolutamente irracional y como una locura futurística, las vueltas de la vida y el destino me cayó la boca, porque así fue que a fines del año 99 yo estaba cerrando una operación de compra, recuperando, no para mí, sino para quien yo trabajaba, la ex bodega de la familia Martínez Rosell. A partir de ahí, a comienzos del año 2000, se inician las etapas de restauración y se termina dando origen a esta razón social, que en respeto un poco a la historia de familia, termina llamándose Cavas Rosell Boer Sociedad Anónima, a lo cual ya parece mentira, ya estoy cumpliendo prácticamente 17 años para 18 años vinculado a la empresa, y en los primeros momentos que no estuve, siempre estuve atrás, pero no podía tampoco figurar como tal. Ese es un breve resumen de estos casi 118 años donde ese patrimonio que está presente en la calle Pueyrredón 1210 de Chacras de Coria, dentro del departamento de Luján de Cuyo y a escasos 14 kilómetros del kilómetro 0 de Mendoza, hoy es nuestra casa, a la cual le sigo dando todo mi cariño, mi empuje, y tratando de terminar, si todo va bien, la semana entrante una vendimia más, con excelentes resultados, con un clima espectacular, y que estábamos ansiando todos los mendocinos y los grandes proyectos y bodegas chicas, medianas y grandes que tiene esta querida provincia de Mendoza, que el clima nos hiciera una caricia. De eso ahora mismo vamos a hablar, como también palabra autorizada para que nos hables de cómo marcha esta cosecha que te tiene a vos y a tantos profesionales en plena tarea
y ardua tarea. Pero quiero decirte muchas gracias en nombre de todos los que atentamente estuvimos escuchándote, porque estas historias y lo que has contado tan bien, ¿quién mejor que el mismo protagonista para transmitirlo? Por eso me preocupa siempre contar con la voz de los hacedores, no contar las historias, sino que la cuenten los que la escriben. Y esta historia familiar tuya es una de las más bonitas que he escuchado como resumen de trayectoria de los últimos tiempos. Así que agradecido porque la hayas compartido una vez más, esta vez con nosotros. No, el agradecido soy yo, y siempre digo que soy un agradecido en la vida desde el punto de vista laboral, profesional. Cuando hablo de lo profesional, no por enrostrar ningún título, porque no creo que el ser humano se enaltezca y orgullezca por tener un título. Eso es un accidente de la vida. Lo que sí agradezco también el espacio de poder contar esta historia, porque es una historia real que se dio después de un montón de vicisitudes y sufrimientos que la misma familia Martínez Rosell vivió a través de la vida, y que es linda también contarla. Yo no tengo ningún problema, al contrario, y también contarla y aclarando una cosa: desde el inicio de este proyecto siempre pensaron que yo era el propietario, el que había recuperado la bodega, el que había sacado algún dinero que tendría escondido por algún lugar, y no era así. Yo sí, efectivamente, estoy considerado en la firma, estoy a cargo de una gerencia de producción, estoy a cargo también como director de Rosell Boer, pero no soy accionista, no soy el propietario, y hoy la razón social a la cual con mucho cariño y con ese valor agregado de la historia familiar llevo encima de mi corazón pertenece a la familia Torres García, que poco tiempo atrás terminó de adquirir el último 25% de las acciones, y bueno, a partir de su ingreso en septiembre del año 2009 pasa a ser el responsable absoluto y quien también me va a tener que soportar hasta que, bueno, algún día diga basta. Bueno, y la gente en ese soportar le pongo montones de comillas, y la gente con gusto va a seguir, entre comillas, soportando esos magníficos productos que elaborás. Muchos, como comenté al principio, te identifican a vos, al proyecto, a la bodega, con espumantes de altísimo nivel. ¿Qué hizo que se dedicaran particularmente a estos vinos especiales, a espumantes, y se identificaran con ellos? Más allá que hacen también vinos tranquilos, ¿no? Pero... Sí, ya les voy a contar cuál es nuestro presente, que es muy interesante y realmente es un gran desafío en este mundo tan competitivo como es el mundo del vino, y sin lugar a duda dentro de nuestro querido país. La idea, cuando les comentaba del anterior proyecto al cual yo dejé parte de mis 24 años de vida laboral y algunos pelos que ya no tengo, tuvimos también ese desafío allá a comienzos de la década del 80 de una empresa que era totalmente castiza y que había nacido al revés, con vinos tranquilos de alta gama, que tuvo un posicionamiento muy rápido en el mercado argentino. El desafío de poder entregar al mercado argentino algo que iba absolutamente en retroceso, lamentablemente, que era espumantes a través del método champenois o método tradicional. Y fue la idea siempre de Nicolás Carrasco de que era una verdadera picardía que todo ese conocimiento y todo lo que padecimos, aprendimos, nos equivocamos y corregimos, se tirara por la borda. Y de ahí nació la idea que si se recuperaba, cuando yo le planteé que tenía la posibilidad de hacer un negocio y poder recuperar el establecimiento que había pertenecido a mi familia, él, sin conocer el establecimiento, pero sabiendo que por el solo hecho de que había pertenecido a nuestra familia, me dijo: ni lo dudes, cerrá la operación y algo vamos a hacer. Y ahí fue la idea de volver a reflotar, no inventar, porque no hemos inventado absolutamente nada, hay que ser absolutamente sincero y humilde en la vida, para poder recuperar un método que prácticamente iba en retroceso y casi a la extinción, por lo menos en la Argentina. ¿Qué es el método tradicional? Método champenois, que abraza lógicamente el padre y la madre de toda esta historia, que es la Francia, la Champaña. Entonces fue así que, por el tamaño de la bodega, por las características de la misma,
y porque era una bodega que en su momento tenía 1.700.000 litros de capacidad, de los cuales casi 800.000 eran madera, y por el lugar donde estaba enclavada, tan cerca de la ciudad, se tomó la decisión de emprender un nuevo desafío, que era posicionar un espumante de alta gama en la Argentina para quienes, si los que dan la última palabra son los consumidores, así lo indicaban, pudiésemos iniciar un nuevo proyecto vitivinícola. Ese fue el puntapié inicial y el motivo y el origen, el por qué Cava Roselboer aparece como productor y elaborador de espumantes con una consigna: método Champenois 100%, en segundo lugar, abrazando con la materia prima que ya teníamos y en un oasis tan excelente como el Valle Duco y una finca en los árboles, de los 1.200, 1.300 metros de altura, que ya habíamos hecho toda la experiencia y habían sido nuestras bases históricas para el desarrollo de el espumante, que en su momento también tuvo muy buena calificación en Navarro Correa. La firma sale a fin de la década del 70, y nosotros las primeras experiencias que hicimos en la firma fueron a comienzo de la década del 80. Y la decisión y la gran inseguridad y las discusiones y temores en ese momento era que una firma que ya se estaba consolidando como elaboradora, como se llamaba en ese momento, de vinos finos en la República Argentina, pudiese también ser acompañada con un espumante de alta gama y por método Champenois. Por suerte, tuvimos una excelentísima aceptación en un corto plazo, y efectivamente, a partir de mediados de la década del 80, hacia fines del 80, ya teníamos una presencia importante y con una consigna, que todo lo que fuésemos a hacer en esa empresa iba a ser bajo el método Champenois o método tradicional. Y lo que hicimos, y hemos de alguna manera siendo hacedores y fieles a esa consigna, es trabajar con las dos grandes de la champaña. El rey, como siempre hablo, de las uvas tintas, vinificado como blanco, como es el Pinot Noir, y la reina de las blancas, como es el Chardonnay. En definitiva, no inventamos nada, sí seguimos respetaron la línea y la tradición, digamos. Y la tradición. Ahora, siempre lo dije, lo digo y lo diré, con el intelecto argentino, con la característica del terroir o las características agroclimáticas que la provincia de Mendoza entrega, y sin pretender lo que mucha gente ha creído muchas veces, que es copiar la champaña, porque creo que sería casi hasta una falta de respeto pretender hacer una copia de aquello. Entiendo. Ahora, lo que sí tenemos que tener la seguridad, nosotros como elaboradores y como argentinos, que estamos en condiciones de hacer tan igual o más que aquella región. Pero tenemos que entender una cosa: como país somos absolutamente nuevos, somos como elaboradores de vinos recién reconocidos, a pesar de todas estas vicisitudes económicas y financieras que nos han dado mayor posibilidad de estar presentes en el mercado exterior o no, pero también tenemos que ser honestos y reconocer que como elaboradores de espumantes prácticamente no nos conoce nadie. Pero hemos tenido una gran satisfacción, gente no solo de reconocimiento local, sino de distintos puntos del mundo. Cuando han probado nuestros productos, debo decirte que se han quedado absolutamente sorprendidos. Y la primera respuesta que dan ellos es: nunca nos imaginamos que en la Argentina y dentro de la Argentina, en Mendoza, se pudiesen hacer espumantes con esta característica y esta calidad. Jamás lo voy a decir yo, lo ha dicho la prensa, lo ha dicho el más sabio de todos, que es el consumidor, porque si no, no existimos, y también lo ha dicho a través de todos estos años de este joven proyecto que es Roselboer, gente que ha venido de distintos lugares del mundo. Alejandro, entre tanto que tenemos por escucharte y hablar sobre el proyecto, estamos ya al límite de la finalización del programa, pero nos tomamos el atrevimiento de unos minutitos más para redondear esta primer charla, que nos hagas un comentario breve respecto de la vendimia que está en curso. ¿Cómo la venís
evaluando? ¿Cómo está proyectándose? La vendimia es, dentro de estas 37 que recuerdo, una de las vendimias más perfectas y el sueño de todo técnico. Lo único que tengo que dejar entre comillas, aquel que le tocó alguna desgracia importante sobre fines de octubre del 2017, con unas heladas que hubo sobre todo en algunos oasis productivos, cuales afectó una parte del Valle de Uco, y a quien que le puede haber tocado alguna desgracia de granizo. El resto, perfecta. Estoy absolutamente sorprendido. Día a día, uva que ingresa y que estamos elaborando desde los bases, que bueno, ya son vinos, ya dejaron de ser mosto porque iniciamos la cosecha a mediados de febrero. Claro. Y esta última semana, que es la venidera, donde hoy terminamos, por ejemplo, de ingresar un Cabernet Franc del Valle de Uco. Ayer ingresamos de otra finca también, el Malbec, y la semana entrante, si todo va bien y nos acompaña este glorioso otoño mendocino, absolutamente soleado, más cálido que la media y absolutamente seco, estaríamos terminando con en la propiedad de los árboles Malbec y Cabernet Sauvignon. De 1 a 10 te diría que es una vendimia de 10. Desde el punto de vista enológico, y he hablado con muchos colegas, entre los cuales también puedo hoy incluir, aunque parezca mentira, uno de mis hijos, que es el del medio, que está también trabajando en un proyecto de una primera línea de vinos de Mendoza. Están sorprendidos con la calidad, están sorprendidos con la sanidad, con la madurez en las variedades tintas de todo el universo de estos de los polifenoles, tanto de tenor azucarino, materia colorante, taninos dulces. Así que creo no equivocarme, y ojalá así sea, que la vendimia 2018, no por Rosell Boer, sino por la industria toda, va a ser recordada como una de las grandes vendimias de la Argentina de los últimos años. Sobre todo que tuvimos un castigo bastante grande en las últimas 3 próximas pasadas, 15, 16 y 17. Bueno, buenísimo escuchar, además de quién mejor que alguien como vos, conocedor, con muchos años de experiencia, y que diga enfáticamente lo positivo que estás diciendo, así que enhorabuena. Alejandro, me quedan por lo menos 3 grandes temas para escuchar tu apreciación, tus comentarios y tu descripción respecto de la bodega, la posibilidad de visitarlos, respecto de el repertorio de productos que desgranemos con un poco más de detalle, sobre el estado actual de nuestra vitivinicultura y a grandes rasgos qué lineamientos se deberían seguir como para mejorar, pero si podés, me encantaría que tengamos una segunda parte de esta charla con un poquito más de tiempo en otro programa. Puede ser el viernes que viene, puede ser algún otro viernes. Eso va a depender de la intensidad de tu actividad, de tu disponibilidad de tiempo, lo coordinaremos luego. Pero hacemos un punto y aparte, si te parece, y agradecido por esto que hemos compartido hasta ahora, que ha sido, al menos para mí, muy interesante, creo que para la gente también. Te agradezco muchísimo, como siempre digo, el agradecido en este caso soy yo, por el espacio que me dan, por poder transmitirlo en la forma que yo entiendo el mundo del vino, sin complicaciones, sin palabras difíciles, y tratando de expresar y transmitir la experiencia que la naturaleza y esta actividad tan particular como el mundo del vino nos regala día a día. Con muchísimo gusto, no tengo ningún problema, será cuestión que coordinemos después internamente para el próximo viernes, si les parece bien, si no los he cansado, para poder responderle dentro de mis posibilidades lo que ustedes deseen, porque efectivamente el tiempo es corto, ustedes tienen un tiempo acotado y lo podemos seguir con muchísimo gusto en jornadas venideras. Perfecto. Y Alejandro, tengo que también cumplir, entre otras tantas cosas que quedaron pendientes para que sigamos compartiendo, entre los saludos y los comentarios, contentos con que ibas a estar vos charlando en el programa de hoy. Hay un amigo en común, Jorge Nasralla, que no puedo dejar de mencionarlo, que te deja expresamente un abrazo, saludos para vos, enterado de que ibas a estar presente hoy. Bueno, muy agradecido, un abrazo grande también para él,
y aquí estamos. Dentro de lo que podamos responder, siempre digo, con humildad y hacia adelante las cosas se pueden lograr, y sobre todo en este país de tantos altibajos y de tantas noticias a veces que nos tiran abajo, nos desaniman, y por ahí tenemos ganas de tirar un poco todo a la basura. No es así. Dale. Mira, después de lo que has dicho y cómo lo has dicho, dan ganas de ya de salir corriendo a ir a comprar un Rosell Boer y disfrutarlo a tu salud, porque realmente has despertado ganas de disfrutar con el amor con que has descrito lo que has contado de historias de familia y de estas buenas nuevas de la cosecha. Así que, bueno, lo coordinaremos después en privado y en breve tenemos más Alejandro Martínez Rosell. Por hoy, Alejandro, gracias y que sea hasta muy pronto. Bueno, hasta pronto y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias por todo. Ha sido el ingeniero agrónomo y enólogo Alejandro Martínez Rosell.